empezar a abrir la presentación. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos otra vez. Vamos a tomar el cuarto módulo dentro de este programa de capacitación estratégica que está llevando adelante la Municipalidad de 2 de Mayo como un programa de gestión de la calidad con la intención de darles herramientas prácticas a los emprendimientos que participan y que les permita hacer que sus empresas funcionen más optimizadas, encuentren estrategias de costos, de análisis de diferencial para poder dar servicios a sus clientes, ofrecerles los productos, satisfacer las necesidades, que puedan comprarles, volver a comprarles y recomendarlos. Y si eso sucede, tienen un camino bastante bueno para la perdurabilidad, para el crecimiento, para expandirse, para pensar en nuevas cosas, porque los números están claros, el rumbo está definido y la empresa se está acomodando a las necesidades de quién es el que en definitiva hace que ustedes vivan, el cliente que trae su dinero. Así que habiendo visto lo de costos, que es la base, ahora vamos a ver este cuarto módulo, que es planificar los resultados, planificando los resultados, que son algunos conceptos de administración, finanzas y presupuestos. Pero para poder tener en cuenta esto teníamos que haber conocido previamente los costos fijos, variables, punto de equilibrio, y ahora podemos hacer una vuelta de tuerca para hacer que el proyecto tenga otro análisis y va a surgir otras variantes. Esto es parte del diagnóstico que se ha presentado al programa cuando hemos decidido que este módulo tenía que estar. Así que si alguien me ayuda con la lectura, así no se torna un monólogo. Ahí leo yo. Las empresas deben planificar los recursos requeridos para un periodo determinado y para ello deben conocer los ingresos y egresos en detalle. Bien, gracias. Planificar los recursos. ¿Cuánta plata voy a necesitar en el mes? Y en el trimestre y en el semestre. Si bien hoy estamos en un contexto de inflación y de una economía rara, esto en algún momento se va a normalizar, va a volver, y ahí es donde nosotros tenemos que estar bien preparados. Si podemos organizar y estructurar un plan de trabajo ahora en esta situación, cuando las cosas se calmen, van a estar mucho más preparados todavía porque tendrán otra forma de administrarse. Y para planificar los recursos, que es saber cuánta materia prima debería comprar, si me voy a aprovechar para una tienda, un negocio, cuánto producto, cuánta mercadería tengo que comprar, de qué tipo, cuánto es el nivel de rotación, cuáles son los productos o los costos que influyen en mis ganancias. Entonces tengo que conocer los ingresos y los egresos en detalle. Nosotros en el caso anterior analizamos cuáles son los costos variables y fijos, esos son los egresos, y los ingresos son las ventas. Y ahí donde tengo que saber cómo ir ajustando uno en relación del otro y sobre todo pensando y planificando, decir, ¿cuánto puedo llegar a vender dentro de un margen de más o menos tanto? Que yo sé que hay un límite en el cual yo tengo un piso y puedo prever un crecimiento máximo de X cantidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora con alguna herramienta, como siempre, simples, para que ustedes lo puedan empezar a aplicar ya inmediato y de hecho lo van a empezar a hacer hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy? La gestión financiera en el contexto de la empresa. Este es un punto muy crucial, ya vamos a hablar un poco de esto. La estructura financiera de una empresa, cómo se constituye, sin entrar a reemplazar al contador ni hacer su trabajo. Es importante que ustedes conozcan y no sean solamente la relación con el contador, llevarle las facturas, los papeles, y que ellos le digan
cuánto es lo que tenés que pagar de impuestos este mes y hacer la liquidación de ganancias. Más allá de eso, ustedes tienen que estar un poco preparados porque el contador les puede ayudar si ustedes tienen algún conocimiento de saber con la información que tiene algunas cuestiones que son claves. La administración de caja y lucro o caja y ganancias, decisiones estratégicas a partir de estos conocimientos, qué es lo que yo puedo y me conviene hacer, la gestión patrimonial, y al final va a haber una serie de reglas, sugerencias que se conocen como 10 mandamientos de la gestión financiera. Esto es lo que vamos a ver en estos dos módulos de hoy y del martes próximo. Haciendo cuentitas nosotros, ¿no? Cálculos. ¿Qué de todo esto que está aportado ahí conocemos? ¿Qué de todos estos diálogos, globos de diálogos conocemos? Después de la clase de costos, punto de equilibrio, seguro. Precio de ventas, las ganancias. Y costos fijos y variables. Bien. Son elementos que hacen esto y ahora tenemos que ir incorporando otros conceptos que se apoyan sobre lo que vimos en la clase anterior. La gestión financiera básicamente en un cuadro lo que hace el contador para una SRL, una sociedad anónima, una cooperativa, los unipersonales, los responsables inscriptos, los monotributistas en general no, porque no están exigidos por ley, pero hasta lo que son responsables inscriptos en general sí, el contador le prepara lo que se conoce por ahí como la manifestación de bienes o la liquidación de patrimonio para determinar el patrimonio neto de cuál es la empresa. Entonces, tenemos como 3 columnas de las cuales nosotros tenemos que llevar cierto conocimiento y registro para poder decir que tenemos una gestión financiera. Por un lado tenemos la caja, con los controles financieros esenciales, que es el registro del movimiento de caja, la entrada y salida de plata, cobré, pagué esto, pagué un tornillo, pagué el que me arregló la bisagra de la puerta, el que hizo la limpieza, pagué un estacionamiento, pagué un peaje, todo tiene que estar. Control de movimiento bancario, lo que tengo en el banco, lo que tengo en las cuentas virtuales, Mercado Pago, Ualá, todo lo que son tarjetas, cuánto es lo que entró y salió, qué pagué y qué cobré por esos medios. El control de movimiento de caja, control de cuentas por recibir y pagar, son esos que por ahí queda una factura ahora y vence a fin de mes, o hice hoy una venta y la cobro dentro de 15 días, tengo que tener el registro para más o menos saber en qué momento va a entrar el dinero y cómo apalancar el pago. La idea es que yo pueda primero ingresar el dinero y después hacer los pagos. Si no me queda en el medio un descalce, si fuese al revés. Primero pago y hasta que cobro pasa un tiempo en que recupero ese dinero. Ese es el flujo de caja. Todos los días yo necesito, si tengo gente que sale a vender, que sale a distribuir, yo tengo que pagar a esa persona los viáticos, la comida, tengo que tener para la nafta, tengo que tener para el peaje, tengo que tener para alguna otra cosa. Entonces ya ahí hay un dinero que todos los días tengo que tener. En la empresa yo sé que tengo que comprar algunos insumos, algunas papelerías. Hay veces que tengo más gasto a principio de mes y otros menos a mitad de mes. Entonces al principio necesita un flujo de caja más grande, con lo cual debería estar cobrando y sabiendo para pagar en término y no pagar fuera de fecha, porque eso implica después intereses o multas, depende del caso, y se hace un dinero extra que tengo que poner. El control de inventarios, cuántos productos tengo terminado en el depósito, supera la cantidad de las ventas, tengo un stock más grande, cuánta mercadería tengo
en los estantes, las góndolas, los semi-elaborados para lo que fabrican, cuántos están a mitad de camino de convertirse en un producto final, y hasta ese momento le agregué materia prima, le agregué mano de obra, energía, insumos, y eso tiene un costo, tiene un valor. Después, lo que es lucro o la ganancia, el cómputo de resultados, la renta por costos, eso lo vamos a ver, cuáles son nuestros costos variables, el margen de contribución, que eso ya lo hemos visto, cuál es el margen de contribución, es el precio de venta menos los costos variables, me queda una diferencia de plata. Con esa diferencia yo tengo que pagar los costos fijos y me tiene que sobrar un lucro o perjuicio, una ganancia o una pérdida. Entonces, precio de venta menos costos variables, queda una diferencia de plata y se llama margen de contribución o contribución marginal. Con eso yo tengo que cubrir los costos fijos, acuérdense la formulita del punto de equilibrio, y debe sobrar plata. O sea que tuve que haber vendido más para poder cubrir el costo fijo, y lo que vendí en demás puede ser la ganancia. Y si vendí por debajo de ese punto de equilibrio, no llegué a cubrir los costos fijos, tengo una pérdida. A partir de ahí tengo que desarrollar algunas estrategias para aumentar esa ganancia y tomar decisiones. En qué momento y cómo lo voy a hacer, cada una de esas cosas. La estrategia para aumentar la ganancia y la toma de decisiones es fundamental, pero si no tengo información, no tengo datos, como ustedes ya aprendieron a hacer algunas cosas, va a ser solo al voleo, intuición, prueba, error, y como habíamos dicho ya, prueba, todo lo que yo no sé se paga. El prueba error, hago algo sin saber y si me sale mal, pago consecuencias. Y en la última columna tengo el patrimonio, que es la estructura patrimonial, que lo que va a decir es que me estoy enriqueciendo o me estoy empobreciendo. Si de un periodo al otro mi patrimonio subió un 5%, un 10%, estoy enriqueciéndome. Pero si ese patrimonio va quedando cada vez más viejo, porque tengo máquinas viejas, de un año para el otro ya valen menos, y si no tengo la previsión de esas reservas, la empresa va quedando cada vez más obsoleta, más vieja, más antigua, y sin el dinero para poder recambiarlas, por ejemplo, un caso. ¿Cuál es el capital de giro? Todo el dinero que yo tengo dando vuelta para poder moverme, porque tengo plata en el banco, tengo plata en el caja, tengo cheques para liberar por un cierto monto, tengo un límite de tarjeta de crédito. Yo utilizo las herramientas para pagar el día a día, pero no puedo, por ejemplo, que me falta plata, vender un auto o vender una propiedad, porque cuesta mucho tiempo lograr la venta. Y ahí es donde, si el apuro es muy grande, lo remato, ¿no? Ahí alguien se está rematando el auto, rematando la casa, y claro, tiene que pagar cuentas, el capital de giro no le alcanza. Si él pretende un buen precio por su bien, va a tener que esperar y negociar, pero no puede esperar, está urgido. Entonces liquida un valor de recontraoferta, se deshace y capaz que solamente lo venda al precio de la plata que está necesitando. Habrán escuchado situaciones de ese tipo. Y bueno, ¿a qué llegó a esa situación? A que no tuvo una estrategia para mantener un capital de giro, o se habrá pasado en algún movimiento de compras-ventas y ahora se descalzó, quedó con un pasivo en el medio a cumplir, no entró el dinero o está entrando muy tarde, y si no paga, le ejecutan o le aplican multas, que se complica aún más la situación. Sobre todo cuando viene una bicicleta pedaleando, como dice, ¿no? Refinanciando las deudas, y bueno, en algún momento eso se termina. Hacemos la analogía, si quieren, con Argentina, y como venimos pedaleando la deuda, y estamos en un punto donde ya no hay dónde seguir. Bueno, en una empresa a mucha menor escala, pero algo parecido les lleva. ¿Cuáles son las tendencias de crecimiento? Si una empresa crece muy lentamente,
o casi está estancado, o puede tener de un año para el otro crecimientos importantes, y a veces un crecimiento muy alto, muy rápido, es un problema. Uno se puede fundir por crecer demasiado rápido. Hay no solamente una teoría, sino demostraciones prácticas que han pasado con esa situación. ¿Cuál es mi índice de endeudamiento? Si yo tengo un patrimonio neto, que tengo bienes, capitales, dinero en banco, en caja, cuentas por cobrar, inventarios, tengo un montón de activos, pero mi deuda es el 50% de todo lo que está dando vuelta ahí. Entonces esto es una situación comprometida. Si yo no pago, a esa empresa le rematan. Y por el otro lado, del propio patrimonio neto, de ese resultado de manifestación de bienes, surge la rentabilidad que nosotros tenemos. Poco, mucho, o no, o nada, cero, o menos cero. Entonces, estos son los tres conceptos que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza y tenemos que estar mirándolo. Y con una planillita muy simple, en una hojita, nosotros podemos estar mirando todos los lunes para saber cómo me organizo el flujo de caja de la semana, cómo va creciendo el patrimonio neto o la rentabilidad o el enriquecimiento mes a mes, lo comparo de un mes con el otro, lo comparo el mes de julio 2022 con el julio 2021, con el julio 2020, que obviamente al estar en pandemia fue un número que no existe, pero a mí me sirve para ir monitoreando cómo va evolucionando o voy a la buena de Dios. Mientras yo pague las cuentas al fin de mes, ya estoy hecho. O necesito generar algún dinero extra para cubrir esa estrategia de reinversión, de ampliación, de incorporación de nuevas líneas, de diversificación. Si no tengo en claro esto, muy difícil de que yo pueda hacer algo del otro, salvo algunos o iluminados o con suerte que a pura intuición la invocaron. Y a veces hubieran ahorrado mucho dinero si esa intuición lo hubieran analizado un poquito más técnicamente. ¿Está claro estos conceptos? ¿Los tiene identificados? ¿Escucharon alguna de estas definiciones en algún momento? Entonces, la empresa por un lado tiene cuentas por recibir, o sea, me deben plata, tengo para cobrar, y también tengo cuentas por pagar. Hay cosas que tengo, proveedores, servicios, un montón de cosas. Esa entrada y esa salida yo tengo que tenerlo en un registro de movimiento de caja, casi una planillita diaria. Y eso me va a permitir saber cuál es mi flujo de caja, cuánta plata yo necesito todos los días o todas las semanas o todas las quincenas para poder funcionar bien sin sobresaltos y sin tener que salir a hacer corrida. Yo tengo que saber más o menos cuál es mi piso y cuál es mi necesidad para poder avanzar con esto. Ahora, importante lo que dicen los dos últimos cuadros, ¿no? Que sobre dinero en caja no representa necesariamente ganancia o lucro. Y que falte dinero en caja no representa necesariamente perjuicio o pérdida. Ojo con esto, porque nos podemos engañar a nosotros mismos y creer que entró dinero, entonces estoy ganando plata. O que por ahí estoy preocupado porque estoy corto, pero sin embargo no es que estoy en pérdida, sino que está pasando otras cosas. Y ahí viene con el flujo de caja que algunas cosas, como una ola, se ubica en la ola del mar, que de repente viene un valle y uno está con el agua en los tobillos y al rato viene una ola que te tapa. Entonces uno no analiza la ola solamente cuando está abajo y decir, qué playito que está el mar. O cuando viene la ola grande y te tapa y dice, esto está muy hondo. Es un constante que hay que analizar en el tiempo de la subida y bajada y uno dice que, bueno, anda entre tanto y tanto. Entonces, es importante que ustedes no se aflijan por esto, pero tampoco se entusiasmen por lo otro.
acá tenemos dos conceptos a analizar. Vamos a hacer un ejercicio en el cual quiero que ustedes analicen y piensen y trabajen. Tienen herramientas suficientes para poder pensarlo. Tienen el ejercicio de la panificadora del señor Juan Massa. ¿Lo tienen? Por acá sí, Roberto. Bueno, lo que vamos a hacer es leer un rato el texto de cuál es el caso de Juan Massa. Van a tomar nota, van a llenar el flujo de caja y la estructura de resultados, que es la que figura en la 2 planillita de la segunda carilla. Ahora lo vamos a analizar, pero vamos a ir trabajando juntos y aclarando las dudas. Y después vamos a hacer una exposición interactiva donde quiero que ustedes me comenten qué errores pudieron identificar que ha cometido el empresario Juan Massa y qué puede esto enseñar para su propia empresa, ¿no? Es bueno si uno aprende del error de los otros y no pagarlo en cuero propio, como dice, ¿no? Todo lo que yo no sé, lo pago. Y vamos a ver cómo le fue a este hombre, si supo o no supo y qué es lo que está sucediendo y aprendamos de este caso. Entonces, tenemos 20-30, vamos a tomar unos 10 minutos para que ustedes lean y empiecen a completar la planilla de los dos cuadros que están en la segunda carilla, ¿sí? Dale. Vamos a ver.
¿Cómo les fue? Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. Estamos en análisis aún. 5 minutos más. Sí, por fin. Listo, así hacemos las cuentitas. No, se te ocurre.
¿Hay que hacer todas las columnas, Roberto? ¿Hasta el quinto mes? Sí, sí, sí. Háganlo porque así podemos analizar el Ok. caso. Cuando tenemos más o menos lista la planilla, la analizamos entre todos.
Hola Joa, ¿cómo estás? Estamos haciendo un trabajo, pero quédate y ahí lo hacemos juntos. Sí, Joana, así entonces vas comprendiendo esta parte del trabajo y después podés ver el video que va a subir Tabita para entender la primera parte que no pudiste recibirlo. Bien, ¿estamos entonces? ¿Podemos ir analizando? A mí me falta un cachito. Bueno, ¿alguien le dio algún dato llamativo, algo que pudo ver en ese ejercicio? Es un ejercicio simple, obviamente, simplificado, mejor dicho, de la realidad que puede ser cualquiera de nosotros. Juan iba perdiendo hasta el cuarto mes y en el quinto empezó le cerró mejor el flujo de caja, el saldo final. ¿Alguien le dio parecido, distinto? Vamos a analizar juntos, bien digo, y vamos comentando. Este es el flujo de caja de la panificadora de Juan Massa, que tiene por un lado la panadería y por el otro lado el mercado. Acá, para los efectos de la simplificación, consideramos como responsable inscripto IVA más ingreso bruto un promedio de 25%. ¿Sí? Entonces, para el efecto acá del práctico y de entender cómo funciona, no vamos a hacer los cálculos finos. Ustedes sí van a tener que aplicar lo que les corresponda para lo que son responsables inscriptos, lo que son monotributistas y obviamente otro impuesto que acá no estamos considerando para poder tener lo que habíamos visto en el módulo anterior de costos
donde estaban todos los ítems. Acá lo hacemos un poco más simplificado porque queremos entender el movimiento del dinero y si hay rentabilidad o pérdida. Entonces, como saldo inicial tenemos que arranca Juan Massa en el primer mes con 9.000 pesos. ¿Estamos todos correctos? Me van diciendo, pues yo no veo la pantalla de ustedes, así que me van dando el ok si estamos bien. Sí, sí. Sí. Y obviamente la facturación de eso es el 100%, o sea, el 100% de la facturación es lo que nosotros vamos a armar nuestra estructura de resultados. El total de factura para nosotros va a ser el 100% y a partir de acá vamos a ir desagregando la incidencia de cada uno sobre ese total de facturación. Entonces, tenemos estos dos cuadritos iniciales y ahora desglosamos el flujo de caja. Comparen rápidamente a ver si los numeritos son parecidos. A mí me pasó que hasta el tercer mes bien y después se ve que algo le erré en algo. Él tiene para hacer un crecimiento moderado, un 10% de crecimiento mes a mes. Entonces, los ingresos van subiendo de los ingresos que arrancaron en 21, suben un 10%, un 10%, y acá en los últimos 2 meses dice que se estabiliza. Por ende, los proveedores de materia prima, de proveedores del mercado y los impuestos también siguen la línea del 10% y se estabilizan acá en el cuarto y quinto mes. ¿Correcto? El costo fijo no varía en función de el uso. Todo lo que él tiene como costos fijos no tiene una variación a lo largo de los 5 meses. Entonces queda en 5.000. Al hacer esta cuentita del saldo inicial más los ingresos y después proveedores de la panadería, proveedores del mercado, impuestos más costo fijo es todo lo que yo tuve que pagar. La diferencia entre esto menos esto es lo que me da como el saldo al final del mes. ¿Estamos correctos? Entonces, al principio, el primero del mes siguiente, yo arranco con este dinero en caja. Más un 10% de la venta respecto al mes anterior y la suma de los costos en un 10%. Los costos fijos son los mismos. Haciendo la cuenta me queda 6.249 así. Y acá, si bien se ha estabilizado en el último mes, hay una diferencia de que esto sigue bajando. ¿Pudieron ver estos datos en sus planillas? Sí, sí, sí. Vean qué interesante, ¿no? Él sigue, como saldo final, sigue teniendo caja. Sigue teniendo efectivo. Ahora, cuando vamos a la otra planilla, la segunda, la que me muestra el cómputo de resultados, en los primeros 5 meses, la facturación de 21.000, que viene de acá, de este punto, ingresos, viene aquí ahora. Los costos variables, 17.550, que es proveedores de panadería, proveedores del mercado y los impuestos. Estos tres constituyen los costos variables, que acá está la suma de estos tres.
El margen de contribución es lo que yo le decía hoy, es la diferencia entre lo que yo vendo menos los costos variables. Esto 2 restado me da el margen de contribución. ¿Qué significa este margen de contribución? Esto es lo que me debe alcanzar para pagar los costos fijos y que me sobre plata. Y de hecho los costos fijos son 5.000, con lo cual ya arranca con un ganancia o pérdida. Pérdida. Pérdida de 1.550 pesos. En el segundo mes lo mismo. Arranco con la facturación de todo el mes, menos los costos variables, que ya es un 10% más de lo que habíamos visto. Tengo la diferencia entre las ventas menos los costos variables, y con este margen de contribución tengo que pagar los costos fijos, que son siempre 5.000, me queda 1.250. Entonces, si bien se va achicando, yo tengo una pérdida de 1.500 más 1.200 más 800 más 408 más 408, o sea que en 5 meses yo perdí casi 4.500 pesos. ¿Y cómo puede ser? Si yo acá tenía plata, saldo al final del mes, me sobró 7.400, me sobró 6.200, me sobró 5.400, o sea, me sobraba plata. ¿Y qué habíamos dicho hoy cuando analizamos lo que era ingresos y egresos? ¿Se acuerdan de esa frase? Acá. Esto. Sobrante de dinero en caja no representa necesariamente ganancia. Faltante de dinero en caja no representa necesariamente perjuicio o pérdida. Y esto es lo que le está sucediendo a Juan Massa. Está sobrando plata mes a mes, pero cuando miramos si ganó o perdió plata, perdió plata. ¿Quién tiene un dato parecido o haya hecho algún ejercicio de este tipo para su propia empresa en la actualidad? ¿Qué reflexión le da a usted de estos números que estamos viendo? ¿Qué sugerencia tienen para Juan Massa? Yo creo que lo que estaría bueno saber es cuánto tiene que ser su ingreso para que le empiece a generar ganancia, ¿no? ¿Cuál debería ser su venta? Su punto de equilibrio. Claro. Uh-huh. Y bueno, incluso para que le dé ganancia, pues en equilibrio creo que estás en cero, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Correcto. Por lo menos para que empate. Acá por lo visto que está teniendo... O que baje sus costos fijos. Claro, y otra cosa es que la panadería le genera mucho menos ganancia que el mercado. O sea, porque por los costos de la materia prima tiene un 70% de costos, mientras que en el mercado tiene solo el 50%. Entonces por ahí puede ir más por un lado que por el otro. Uh-huh. ¿Alguien más de los que estamos presentes tiene reflexión, análisis, opinión, a ver qué es lo que está pasando? O está blanqueando demasiado. Que es lo que corresponde, debería todo en blanco. Entonces, cuando yo no hago estas cuentas, no tengo en claro mi situación, empiezo a no blanquear porque no me cierran las cuentas. La culpa de los impuestos, seguro. Sí, obviamente que puede haber también diferenciales y achicarse los márgenes con los impuestos. Pero cuando yo no tengo en claro los números,
empiezan las variables ajustes. Dejo de pagar impuestos, bajo salarios, bajo calidad de materia prima. Gisela Stenke, Ni hablar si yo acá no tengo considerado mis honorarios. Imagínense que el de acá, Juan Massa, dice, 7.450 sobró, me voy a llevar 3.000 para mí como parte de mi ganancia. ¿Qué hubiera pasado? Porque él dice, sobró plata acá, entonces yo me voy a llevar, como sobró 7.400, me voy a llevar 3.000. Y queda unos 3.450 para arrancar acá el segundo mes. ¿Cómo hubiera quedado la situación? Creo que nos llega al quinto, ¿no? Leen los números al quinto mes. Iba a estar peor todavía, porque en vez de arrancar con un dato inicial, hubiera arrancado con un número más bajo, con lo cual este rojo se hubiera acrecentado. Roberto, con ¿Aló? respecto a la pregunta anterior, Gisela Stenke dijo, con respecto a esto de la pregunta qué se le podría sugerir, Gisela dice bajar sus costos fijos y Alberto tiene que elevar sus precios. Son dos opiniones válidas que la vamos a ver en el próximo módulo. Y eso ya tiene que ver con las decisiones estratégicas que uno va a tomar. Pero para eso yo tengo que saber que estoy parado en esta situación. Yo no puedo decidir bajar costos o elevar precios si no sé siquiera si estoy, en qué punto estoy. Entonces, con esta planilla yo puedo empezar a saber decir cuánto debo bajar los costos fijos y ahí empiezo a mirar a ver qué elementos constituyen mi costo fijo para saber por dónde recortar o qué puedo aumentar de precio, hasta dónde puedo aumentar de precio. Esta es una estructura que lo primero que me dice, me prende una alarma roja o me deja tranquilo. Si me prende la alarma roja, vamos a lo siguiente, bajar costos y elevar precios. Ahora, si esto lo llevamos para el caso de la empresa de ustedes, ¿qué análisis tienen? ¿Cómo? Una pregunta, Roberto. Ahí donde dice impuestos, 5.250, yo estoy teniendo en cuenta que él es responsable inscripto, ¿no? Sí, por eso le tomamos como Tendríamos un 25% promedio para el caso del ejercicio. Claro, pero ahí tendríamos que, si yo presento las facturas de compra, que sería el 50% del mercado, y creo que... Iba a crédito y iba a débito. Sí, yo resto lo que sería el IVA, me da un número menor a mí de 2.175. Si él presentara las facturas, yo creo que ahí podría bajar en los impuestos, y bueno, ahí me daría un número menor, que era lo que me estaba dando a mí me dio saldo positivo al primer mes ya. Pero claro, pero la tendencia y la tendencia... Claro. Bueno, eso no analicé, no tenía impreso. Va a aguantar un tiempito más. Sí. Al liquidar y deducir el IVA compra y venta, le queda menos de impuestos, va a estirar un poco más. Y cuando ya no le estire y no le pueda sacar, dejo de presentar o de pagar. O sea, estamos estirando la agonía nada más. Pero está perfecto tu análisis, Omar. Es correcto, es correcto. ¿Y qué análisis harían ustedes respecto de esto si tendrían que pensar en su empresa? ¿Qué similitudes o diferencias ustedes tienen con Juan Massa, así en términos generales? ¿En qué se pueden sentir identificados o nada identificados con este emprendedor? Hola. Bueno, en mi caso es distinto porque yo hago servicios. Para cada servicio para el que me contratan, calculo esto, los gastos fijos, los costos fijos, los impuestos, las inversiones que hay que hacer, la compra de materiales, y todo eso se presupuesta y al final aparte se le pone el porcentaje de ganancia según la complicación del servicio o el resultado que el cliente espera.
Sí, tendrás más costo en mano de obra, que el servicio se caracteriza por mano de obra intensiva. Entonces serán menos materiales, pero más mano de obra dedicado a ese servicio, ¿no? Sí, pero no es a lo que me refiero es que no es una cuestión de mes a mes, de analizarlo mes a mes, sino por cada trabajo. Claro, lo que pasa es que vos cuando presupuestás sí es por trabajo, pero al final del mes vos decís, hice 2 servicios, hice 4, hice 6, y te va generando una masa de dinero. Lo ideal es trabajar todo el mes a full y ampliar la cantidad de gente, porque te va generando cada vez más ingresos. Entonces, vos vas viendo cómo vas creciendo, decreciendo mes a mes. En algunos casos, por ejemplo, que empresas son... depende de la temporada, la yerbatera o las tealeras tienen más costos durante el proceso o el periodo de cosecha que en los meses que no está cosechando, pero tiene que salir a vender todo el año para generar un flujo de caja para aguantar esos 3, 4, 5 meses de temporada. Entonces, con una planificación de este tipo, esa empresa puede prever en el año cuánto él tiene que facturar, porque él sabe que va a haber mucho gasto de dinero en determinados meses donde están a full. Después todo eso baja, se reduce, se limita a lo mejor más administrativo, mantenimiento y comercial, pero es lo que yo decía, la ola, ¿no? Hay un momento de la ola alta donde gasto mucho y después de repente gasto poco, pero en el periodo del año, ¿cuánto yo necesité para cubrir todos los meses en función de esa caja? Entonces, este dato sí me sirve para analizar los meses buenos, los meses malos, y puedo tener una planificación anual de saber en dónde yo trabajo más para cubrir los meses en donde yo voy a trabajar menos por determinadas condiciones. Y hay negocios que trabaja todo el año, no tiene esos periodos estacionales, entonces tiene una curva o una planificación más amesetada, más lineal. Tendrá algunos pequeños picos, pero nada que lo sobrepase. Pero sí entiendo lo que vos estás planteando, Alberto, y la idea es que ustedes puedan usar esto para analizar el total de servicios prestados mes a mes como resultado del mes. ¿Cómo me fue en junio? ¿Cómo me fue en julio? ¿Cómo me fue en agosto? Comparo agosto de este año con el año pasado y el antepasado, entonces voy teniendo un histórico y eso también me permite conocer si tengo que anticiparme, sabiendo que los años anteriores la movida vino así, yo ya me voy cubriendo ahora para tener a lo mejor un material, un insumo, algo en el periodo en donde yo sé que tengo el pico, porque llega ese momento y o tengo los precios muy altos porque hay una alta demanda, o capaz que ni siquiera llega a conseguir el producto. Entonces, esta planificación a mí me permite tomar decisiones estratégicas que la vamos a terminar de analizar en la próxima clase. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece, Alberto? Sí, sí, estamos de acuerdo. Buenísimo. Entonces, la estructura de resultados, que es el cuadro que habíamos visto, si la facturación de 21.000 es el 100%, vemos que los costos variables representan el 83,57% del total, en el cual las materias primas tienen un 30%, las mercaderías del mercado tienen un 28,57% y los impuestos un 25%, que es el que estamos aplicando para este concepto, considerando que él no haga una desgravación, o sea, no haga la compensación, como bien dijo Omar. Entonces, por ahí este número puede llegar a quedar más chico. El margen de contribución, fíjate que entre 100, del 100% me sobra 3.450, o sea, tengo no una ganancia de 16%, sino lo que sobra entre la facturación y el costo variable. Con este 16,43% tengo que cubrir los costos fijos, que son el 23%. No cierra ni de casualidad. Me falta. Entonces me queda una pérdida de 1.550. Y acá ya empiezo a tener algunos datos, indicios para lo que decían hoy. Bajo los costos, subo los precios, vendo más cantidad.
Una consulta ya que estamos. Sí. Ahí retomando el comentario que hizo Omar y lo que dijo usted hace un ratito, me quedé pensando, perdón. Si yo acá desgloso y digo que los impuestos son el 25%, quiere decir que materia prima de supermercado y de panadería en realidad son valores netos, o sea, valores que ya están descompensados del IVA. Con lo cual, por ahí, no sé, me parece a mí que, o sea, ese 6.300 y ese 6.000 pesos, en realidad están descontados el IVA ya. Si no, en realidad serían como 7.000 y pico y el de abajo sería también más o menos un valor similar. Uh-huh. Si no, yo no tendría que hacer esa distinción del impuesto ahí abajo. Sí, en este caso sí. Ajá, otra consulta que me queda, no me cierra mucho de este hombre. Si él plantea un costo variable de 17.550 pesos y su facturación es 21, bien, yo entiendo que por ahí él no tenía muy claro el punto de equilibrio. Pero acá, o sea, acá hay algo por ahí que no sé, no me cierra en el sentido de que yo o sea, hablando en vulgar, si yo estoy moviendo 21.000 pesos por mes, de los cuales yo tengo que usar 17.000 para pagar costos variables y 5.000 para variar costos fijos, literalmente yo estoy moviendo toda mi plata solo para pagar costos. Uh-huh. O el vago le erró muy feo en cuando calculó el precio de venta de su producto, o hay, por ejemplo, puede ser que estemos guardando mercadería en un depósito o alguna cosa que por ahí no esté considerando acá, porque los porcentajes, como usted está haciendo el análisis, son demasiado altos como para decir que este negocio es rentable. No sé si me hago entender. Sí, o sea, no está guardando, es más simple, digamos, todo lo que él compra vende y cuando él vuelve a comprar es para reponer lo que vendió. Entonces estamos ahí en un círculo que no es que está haciendo acumulación de stock, ni tampoco está dejando de reponer. Él vendió 10 gaseosas y él va y compra 10 gaseosas para reponer lo que tenía. Vendió 5, compra 5, no compra 10. Eso comprar 5 más es hacer una previsión porque yo voy a aumentar las ventas o por alguna otra ocasión. Ya entra la decisión estratégica de qué hago con mi sobrante, porque en definitiva, en vez de comprar los 5 que vendí, voy a comprar 10, siempre y cuando acá abajo me haya sobrado plata para poder hacer esto o que yo siga invirtiendo dinero esperando recuperar en algún momento. El cálculo del impuesto sí, consideremos de que él no lo estuvo acá desgravando, pero si él tomara IVA compra, IVA venta, este número quedaría mucho menor dependiendo del margen, o sea, quedaría, si él tiene más o menos un 16% de margen de contribución, acá más o menos estaría quedando un 10% aproximadamente, ¿sí? Quedaría como un 10% el impuesto del IVA, pero como decíamos recién con Omar, te va a dar mejor esta cuentita, pero acá hay una tendencia que se está agravando, o sea, este número que hoy me está dando más o menos, me daría mejor, me estaría dando un poco peor más adelante. ¿Se entiende? Sí, no, correcto, en eso no, esa parte sí me quedó claro, lo que por ahí no me quedaba claro es, o sea, que si yo puse un ítem impuesto, significa que arriba yo no los había contemplado, o sea, eso simplemente, a eso nomás iba con mi comentario. Entiendo, perfecto. Lo que está bueno es que usted le está generando reflexiones y análisis, están pensando en cosas más allá de lo que está en el ejercicio, y eso es bueno porque le empieza a generar escenarios. ¿Qué hubiera pasado si él está haciendo esto o está haciendo lo otro? Porque ahí es donde empieza a aparecer alternativas sobre posibles situaciones distintas en base a de que si estamos en el peor de los casos yo haría esto y si estoy en el mejor haría lo otro, pero de media, más o menos de conservador, algo en el medio, yo trataría de hacer tal cuestión. Está bueno porque el ejercicio, más allá de los números, que es una excusa, el hecho de que ustedes reflexionen de cómo algo que en principio parecía que estaba dando caja, en definitiva, al hacer el balance, la estructura de resultados del primer mes me daría mal. Supongamos que acá yo tengo un IVA distinto, me daría capaz que positivo, pero una situación parecida a esta ya me
empezaría a aparecer en el tercer o cuarto mes. O sea, en algún momento, evidentemente hay una tendencia de que hace de que yo venda más y esté ganando menos. ¿Sí? Seguimos con el ejercicio reflexionando y analizando. Para eso yo necesito un registro de movimiento, de caja. Hasta acá estamos ahora. Lo vamos a dejar ahora al hombre, al emprendedor un rato, después vamos a volver sobre él. Pero vamos a avanzar un poquito más sobre algunos conceptos que son interesantes para que ustedes puedan utilizar. ¿De dónde yo saco mi estructura de datos mensuales? Para eso yo tengo un registro de movimiento de caja, que normalmente se lo conoce como módulo de asientos contables, que es lo que usa el contador. El contador hace los asientos contables, que después son los que se presentan para los balances, y de ahí salen los resultados que estamos analizando. Como nosotros no vamos a presentar nuestro balance en ninguna institución, ni en el consejo, ni en la AFIP, sino que para nosotros llevar un registro, con que tengamos una planilla parecida a esta, nosotros podemos empezar a registrar los ingresos, los egresos y los cálculos de saldo. Yo le puedo agregar todos los renglones de ingresos, todos los renglones de salidas, de egresos, y puedo poner el calendario y decir, crédito, tarjeta de crédito, por ejemplo, yo liquido los lunes, me ingresa, me hace la liquidación. Entonces los lunes, de lo que yo vendí en la semana, me ingresó por la tarjeta de crédito, el banco me transfirió los 2.780 que yo había vendido a crédito. El cobro de la tarjeta de débito, que es automático, yo tengo lunes, martes, acá no puse miércoles, pues la idea es lunes, martes, jueves, viernes, ir agregando todos los días del mes. O una planilla por semana. Entonces tendré 4 planillas en el mes. Y así voy anotando todos los ingresos, todas las salidas, por ejemplo, agua y energía eléctrica, se paga el 5 y el 10 de cada mes, comisiones de venta por ahí el 10, canasta básica, que son elementos básicos, yo compro para usar dentro del negocio, los pago los 10, combustible, hago un pago de los 15 y los 30, si yo tengo arreglo con una estación de servicio, si no va a ser el pago en el día que yo haga. Honorario del contador, yo le tengo que pagar los días 10, los impuestos vence el 8, los provinciales vence el 10, los municipales el 10. Entonces tengo como un recordatorio para saber que en ese día de la columna yo tengo esa salida de dinero. Y yo voy haciendo al final de la semana la suma de la fila de todo lo que ingresó por venta al contado, por venta a tarjeta de débito, por crédito, y voy acumulando y totalizando los ingresos, y lo mismo hago en la columna de todos los egresos. Lo que voy haciendo acá es el saldo diario. Entonces, 8.218 menos 5.680 me da 2.538 para el primer día del mes de agosto. Como saldo acumulado queda 2.538. Hago todo los ingresos y egresos del segundo día, y el saldo diario me queda 3.594. Entonces, 3.594 que sobró hoy, más los 2.538 que sobró ayer, me da 6.133. Acá no le vamos a seguir, pues me estaría faltando el miércoles, y así va siguiendo el saldo acumulado, cuestión de que al final me está quedando 30.393 como acumulado. Este numerito no está bien acá, esta es la suma que no está dando bien. Acá hay una cuentita, perdón, acá hay una cuentita que no está. Pero el objetivo es ese, de que te va tirando el totalizado de semana, y de 4 planillas vos tenés el mes completo. ¿Alguien lleva una planilla parecida de un movimiento de caja diario de entradas y salidas? No. Diariamente. Sí. ¿Cuántas horas en el día?
Sí, bueno, ahí está. Después falta hora en el día y después falta plata en el bolsillo, dice. Yo una época, digo una época porque fueron 2 o 3 años, lo hice detalladamente. El problema por ahí de estas planillas es que encontrar un buen modelo donde uno sepa qué cargar, porque por ejemplo, vamos a suponer el caso más complicado es cuando sos responsable inscripto, que qué sé yo, te vas, cargas gasoil en el auto, te dan 10.000 pesos una factura, ok, y esa factura tiene 35 cosas diferentes, entonces cómo ir desglosando la factura, porque hay impuestos, hay cuestiones de renta que después se recuperan, IVA que se compensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por ahí tener un valor bueno para saber cómo llegar a fin de mes es bastante difícil encontrar una planilla modelo. Por ahí lo que yo hacía era tomar directamente valores totales, Claro. incluyendo, o sea, sin discriminar ningún tipo de impuesto. De hecho, el dinero salió, así que no El importa dinero cómo salió. salió desagregado. Exactamente. Sí. Pero de igual manera, por ahí yo me sumo a lo que dijo Alberto, hoy también soy proveedor de servicio y se complica un poco a la hora de hacer los gastos diarios. Por ahí uno tiene que tener una persona casi que exclusiva, llamémosle cuando uno ya tiene cierto tamaño, ¿no? Cierto emprendimiento. Si sos solo, tenés uno o dos, capaz podés hacerlo vos. Después ya es muy complicado. Y normalmente uno tiende a hacerlo semanalmente o mensualmente, perdón. Y es donde también complica todos los tiempos y el flujo. Sí, entiendo perfecto. Lo que por ahí a lo mejor se puede llegar a hacer, en muchos casos, es no tener obviamente una persona, pero sí capaz una libretita de esta chiquitita, la llevan junto con un bolígrafo y van anotando los gastos. En la libretita anotan, como decís, el total, no hace falta discriminar. Si tenés el ticket, por ahí no tenés el ticket, pero vos sabés que yo pagué esto y anotaste, pagué fotocopia y papeles, me cobraron 200 pesos, listo. En el rubro después de, donde yo le pongo papelería, administración, le pongo los 200 pesos que salió del dinero. Y yo fui anotando, y listo, y lo tengo conmigo y lo voy llevando permanentemente. Es una forma de tener un hábito con un registro que te permita llevar el movimiento, porque si no a veces queda la sensación de que, pucha, yo salí con 10.000 pesos y gasté 4.000, pero tengo 3.000, o sea, se me perdió 2.000 pesos, perdí plata en el camino, se me cayó la plata. Y sin embargo fui pagando cositas por distintos lados que no fui anotando, y cuando hago la suma resulta que ahí estaba el dinero que yo pensé que se me perdió. Ni hablar si yo dejo 1, 2, 3 días, porque uno se acuerda de los compras o los gastos grandes, pero de las cosas chiquitas uno no lleva registro en la cabeza tanto tiempo para después acordarse dónde fui, dónde pagué, cuánto pagué, porque estamos con otras cosas. Entonces, tener una libretita hace que en el momento vos lo registres. Yo en ese caso, por ahí lo que nosotros solemos hacer directamente un grupo de WhatsApp donde voy a cargar inclusive hasta las fotos, los comprobantes de transferencia, de pago, de Mercado Pago, Guardalo, el bancario, lo que sea. Incluso también con el mismo contador, entonces todo lo que son facturas ya le vas tirando ahí y el hombre después simplemente descarga y hace el cómputo que tiene que ser. El tema ayuda mucho por ahí cuando uno hace, porque es cierto, yo entiendo que usted dijo hoy que lo ideal es tener el 100% blanqueado de todo, pero vos te vas al kiosco y difícilmente el kiosco te da un ticket. Y pasa también con empresas más grandes, vos te vas a comprar algo y a veces no te dan el ticket, te cobraron el IVA, no te imprimieron la factura, o sea, la gente a veces tiene una viveza criolla interesante. Entonces por ahí lo hacemos directamente en el WhatsApp, hay un grupo, entonces te creas y te queda después, cuando llegas a tu casa te sentás y empezás a transcribirlo. Por ahí no es la libretita, pero funciona. Sí, seguro. Cada uno tiene su metodología. De hecho, hay aplicaciones para el celular que son gratuitas, que sirve para hacer el registro de caja, y ahí donde uno puede ir cargando. Es verdad de que hay algunos que por ahí no entregan el comprobante, entonces después para poder hacer la desgrabación del IVA compra,
no tener el dato discriminado, no lo puede hacer, pero peor es no tener registrado el gasto de salida total del dinero. Entonces, con el IVA compra uno podría tener un porcentaje de compensación entre uno y otro, pero el no haber registrado esta salida de dinero me genera un hueco mayor. Entonces, lo ideal es que todo esté blanqueado, pero sabemos cómo es la situación en el país, cómo es la economía. Lo que nosotros tenemos que buscar es herramientas que nos aproximen lo más posible a una certeza o a un campo de conocimiento que uno pueda tomar decisiones estratégicas sin errarle demasiado. Porque gente no tiene ni idea de la entrada y salida del dinero, del flujo semanal, diario, mensual, con lo cual después toman decisiones bastante azarosas y los resultados no siempre son los que uno esperaba. Entonces acá lo que hacemos es minimizar el error de suponer de que yo estaba ganando dinero cuando por ahí estaba perdiendo, más allá del detalle fino que después el contador, para aquellos que necesitan un contador, registrará lo que tenga a mano y verificable, y habrá, bueno, una diferencia después cuando tenga que compensar el IVA. Pero ustedes ya saben planificar anticipadamente cómo está el flujo de caja, cuestión que los contadores, que si bien están preparados, estudiaron y se formaron, hoy casi nadie hace ese servicio, y esto es una oportunidad para los contadores que quieran brindar un plus, cobrar un extra, para poder hacerte este análisis y explicarte y comentarte, che, cómo venir, te voy a contar cómo fue tu análisis del mes. No sé, lo saqué nomás. Hoy se limitan prácticamente por la vorágine de las cosas a recibir los comprobantes, liquidar los impuestos, hacer las liquidaciones anuales y algunas otras certificaciones, pero ahí vamos y nos vamos enterando mucho tiempo después de que si el negocio fue bueno, fue malo o cómo estuvo. Entonces, para adelante yo no puedo decidir o tomar con decisiones, decir qué vamos a hacer en base a una información que pasó hace 6 meses. Necesito un velocímetro, un tacómetro, un indicador, un instrumento bastante más actualizado y cuanto más preciso, mejor. Pero que me esté dando dentro de determinados rangos, me da ya una pauta de saber dónde estoy parado para lo que habían dicho hoy. ¿Tengo que bajar costos? ¿Tengo que aumentar precios? ¿Tengo que salir a vender más? ¿Tengo que en la misma cantidad de tiempo ofrecer más cantidad de servicios? Bueno, eso va a surgir a partir de que yo pueda tener un poco más de información, y si bien no hay planillas que se amoldan a todas las necesidades, esta es una muy simple que ustedes pueden completar y utilizarla como base. O, como decías bien, cargan en un WhatsApp o lo utilizan en alguna aplicación gratuita para celulares o para la computadora o un Excel como este caso. Yo voy a compartir ahora una pestaña. Ustedes tienen el archivo número 2, cómputo de resultados de lucro por costo. Que es esta que estamos viendo acá. Y es la que van a poder utilizar para colocar en la primera columna los valores que le da el resultado mensual, por ejemplo, julio 2022, y en la columna de la derecha, qué porcentaje del total representa, sabiendo que las ventas totales es mi 100%. Y ahí, qué porcentaje ocupa hacia abajo cada uno de los ítems que están descritos. ¿Eso sería por producto? No, esto es para las ventas totales del mes, de todo lo que he vendido. Las ventas totales, a partir del análisis de costo individual, de haber fijado cuál es mi punto de equilibrio, cuáles son mis costos variables, yo acá ya tengo las ventas totales y los egresos totales, o sea, todo lo que yo tuve que pagar para lograr funcionar en la empresa, todo lo que se gastó para el funcionamiento de mi emprendimiento. Es un resumen mensual. Un resumen mensual de la planilla que yo le mostré recién. Esa planilla se completa día a día, por semana o por mes,
y al sumar todos los totales, yo lo voy colocando en este cuadro. Y acá voy calculando el porcentaje de incidencia que está teniendo cada uno de ellos. ¿Alguna consulta, pregunta sobre la planilla? ¿Cómo lo ven de practicidad, de interesante, de información que le puede brindar? Los veo bastante silenciosos hoy. Esta es la planilla que se completa y la suma de los totales que surgen en los renglones correspondientes, lo que después yo vuelco a esa planilla resumen. Tenemos el archivo número 3. ¿Lo tienen también de asientos contables? Ahí hay un ejemplo, que es el que tengo en la pantalla, donde le muestra y ustedes después lo pueden adaptar a la situación de ustedes. Le pueden agregar o quitar ítems. Vamos a verlo para que todos sepan de qué hablamos. Es este el documento. ¿Lo tienen? El número 3. Sí. Bueno, este es un ejemplo que ustedes podrían utilizar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El total. Van cambiando ustedes los campos o los renglones que quieren, más o menos, más desagregados, más consolidados. Con esto ustedes usarán una vez por semana o una vez por mes los valores totales para completar la planilla que recién hemos visto. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Alguna pregunta? Quiero saber cómo se sienten, cómo están ahora con todo esto. Si nerviosos, angustiados, perdidos, frustrados. Bien, me parece que está buena la planilla. Bueno, perfecto. Entonces, acá tenemos otra que es el control de utilidades sobre ventas. ¿Qué es lo que me permite hacer esta planilla? De la fecha, 1 de marzo, 4, 5, 6, 7, 8, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, va la fecha. Puedo anotar el número del cliente si me permite, porque por ahí a lo mejor no es un negocio de consumo masivo, entonces, como decían ustedes ahí, presto servicios o tengo una cantidad de clientes más reducidos. Yo puedo anotar el dato del cliente, cuánto fue la venta, cuánto fue el costo de la mercadería vendida o el costo de la manufactura de materia prima, los impuestos, otros ítems que puedan llegar a surgir asociados a la venta esta, y el margen de contribución. Entonces, cuando yo completo todo el mes, yo sé que las ventas, acá yo tengo hasta el día 20, las ventas me han totalizado 26.600, 73,19 en marzo, que es la suma de toda esta columna. Acá totalizo los costos de mercadería vendida, los costos de materia prima, depende de mi negocio, mi rubro, el total de impuestos, el total de otros ítems que fueron salidas de dinero, y en definitiva, el margen de contribución, que es las ventas menos los costos de mercadería vendida y demás, me da 6.600, que representa el 24% de estos 26.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Este 24 es el de los 6.000 dividido el total de ventas. Y acá yo puedo ver cómo día a día fue variando el mix de rentabilidad. Y anda más o menos el promedio de los 24, 25, 19, 21, 25, 25, 54. Estos están más altos que el promedio.
Yo tengo 25, 24, 23, 24, 29, 24. ¿Sí? Este es el margen de contribución de cómo me va yendo. ¿Y para qué me sirve esto? En un supermercado yo me puedo dar cuenta qué días de la semana o días del mes yo tengo mayores ventas con mayores ganancias y cuáles son los que tengo menos. Con lo cual me permite poder especular en decir, hago promociones, combos, ofertas. Me permite también saber en un restaurante qué días de la semana son los más concurridos y hasta incluso puedo hacer la planilla agregada por horario. De tal hora a tal hora, de tal hora a tal otra, a la otra. Entonces, si yo tengo el 1 de marzo, yo puedo poner acá un rango horario. Puedo poner un rango horario acá, el otro rango horario acá, y si yo tengo acá, de tal hora a tal hora. En función de cómo se mueven las ventas, yo a lo mejor tengo muy colapsado en un horario y puedo hacer algún tipo de promoción para que la gente venga en un horario más temprano, porque de tal hora a tal hora hay algo gratis, hay 2x1, hay descuento. Por ejemplo, en Posadas se ha instalado como algo general para todos los miércoles de mujeres. Como los miércoles era un día un poco más flojo, inventaron el miércoles de mujeres, entonces tienen un descuento especial las mujeres que van a consumir en gastronomía en una cantidad hoy por hoy bastante grande de los negocios gastronómicos. Y de esa manera incentivan el consumo en un día que normalmente era más flojo, porque jueves, viernes, sábado y domingo casi que no hay que promocionar de más. Pero ¿y qué hago los otros días? Bueno, al tener estos datos, a mí me permite analizar qué productos tienen un alto margen, si presto un servicio, saber qué día de la semana o qué horario es el que tengo más o menor rentabilidad, mayor flujo, tengo mayores costos. O cuáles clientes también, por ejemplo, si llenamos la columna de clientes, se puede saber cuáles son los clientes que más están demandando el servicio o el producto. Correcto. También puedo poner a lo mejor en vez de un nombre, puedo poner la cantidad de clientes. Acá vinieron 6, acá vino 5, acá vino 1, acá vinieron 11. Entonces yo sé cuántas personas fueron motivo de este ticket o de este total o de este total. Esto yo lo puedo adaptar como yo necesito o me conviene, pero lo importante es que me permitan analizar cómo las ventas menos los costos variables me generan un margen de contribución que después yo con esto tengo que pagar los costos fijos. Y ahí recién me va a sobrar plata en la empresa. Y mis honorarios, depende del tipo de trabajo que yo estoy, o van a estar dentro de los costos variables o van a ir a parar dentro de los costos fijos. Pero en alguno de los dos tiene que estar. No es lo que sobra de acá pagando costos fijos que es mi ganancia. Es ganancia de la empresa. Yo soy una persona que trabajó en mi empresa, sí, pero somos dos personas distintas. Eso es parte de la disciplina y la conciencia de entender cómo separar las aguas. Esta planilla es el cálculo de márgenes o utilidades sobre las ventas y ustedes lo van a tener en la planilla que está también dentro del Excel, que es esta aquí. Cálculo de márgenes o utilidades sobre las ventas. Es un modelo. Acá está anotado para que trabajen ustedes en su empresa y hagan este cálculo tomando, por ejemplo, 5 ítems, 5 clientes que puedan completar aquí en estas 4, 5 fechas, 4 o 5 clientes y hagan el ejercicio de poner los números a ver qué le está dando, con datos reales, concretos.
y empiecen a anotar, che, me falta este dato, esta información no tengo. ¿Cuánto gasté de esto? A la pucha, no sé. No tengo el dato. ¿Cómo puedo registrar? Le tomo una foto de WhatsApp, bajo una aplicación para registrar en el momento que pago y así ya lo registro. Llevo una libretita con una virome porque me va a faltar información y después voy a pretender tomar decisiones con información incompletas. ¿Me aproximo más a antes que no tenía nada? Sí, me aproximo. Pero si tengo la posibilidad de registrar la mayor cantidad de información, más fino puede ser mi análisis del trabajo. ¿Se comprende bien? Vamos a continuar con la presentación. Entonces, de esta planilla me permite analizar muchas cosas como recién comentamos entre todos. ¿Cuáles son los clientes que más consumen? ¿En qué día de la semana? ¿En qué horario se dan? ¿Qué tipo de productos son los que se están moviendo más que otros? Y ahí yo puedo tomar información para decidir otros aspectos de mi negocio. Veamos a Juan Massa. Tenemos el apunte de él. Y hagan un análisis de 5 productos industrializados y comercializados por ustedes, considerando, digamos, como el ejemplo de Juan Massa, pero vayamos al cálculo de ustedes. Elijan 5 o menos, hasta 5 hagamos. Si hay alguien que tiene más, cortemos en 5. Productos industrializados o comercializados, solamente comercializados, y calcule las utilidades obtenidas en el cuadro del trabajo 4, que es completar la planillita esa, sobre márgenes o utilidades sobre las ventas. Después que hacen ese procedimiento, escriban la forma de cálculo y las estrategias comerciales adoptadas para tener ese precio, que es lo que dijeron hoy. ¿Cómo es que yo llego a ese precio? ¿Cómo yo puedo modificar para que ese porcentaje final de la tabla sea más alto? ¿Qué puedo hacer para que estos numeritos de aquí pueda dar mejor? ¿Por qué tengo este precio? ¿Por qué tengo estos costos? ¿Creen que lo van a poder hacer? Sí, sí. Bueno, entonces les dejo como ejercicio para que ustedes hagan eso y vamos a ver algunas cuestiones más, de algunos par de elementos más que vamos a seguir utilizando y que va a ser útil para la próxima clase. Entonces, este ejercicio se lo dejo a ustedes. Tomen nota, registren, de hacer el análisis de hasta 5 productos que fabriquen y venden, o que solamente venden, que ofrecen servicios. Calcule las utilidades del cuadro del trabajo 4, completen ese cuadro completo, y después que hacen eso, anoten cómo calculan la información, qué estrategia comercial a ustedes les sugiere esa información para practicar ese precio o modificar o subir o generar algo distinto para la empresa de ustedes. ¿Ya lo tienen? Cálculo de depreciación. Esto lo habíamos hablado el otro día, pero no sé si todos lo tienen en cuenta o si lo conocen. ¿Conocen la depreciación de un bien? ¿Saben de qué trata?
No. El cálculo de la depreciación es porque un equipo, supongamos que en la panadería comprara una amasadora. Esa amasadora tiene una vida útil de, como tenemos acá en el ejemplo, una amasadora industrial, acá en el último ítem, de 10 años. Yo pagué 450.000 pesos, pero en 10 años esa máquina ya tiene mucha falla, tiene problemas, es obsoleta, necesito cambiar por una que funcione bien de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Durante los 10 años yo tengo que guardar una parte de la plata que lo voy a meter en el costo y me lo voy a guardar para después, más el 25% de lo que yo saco al vender este aparato viejo, yo me pueda comprar uno nuevo, suponiendo que más o menos se mantiene el mismo precio de mercado. Yo ese dinero, obviamente que en términos teóricos es esto, en la práctica, ¿qué se hace? El contador te va a tomar la amortización, lo va a registrar, va a figurar en los estados contables así como está, pero cuando alguien pregunte, ¿y la plata está? No, nadie guardó ni separó ese dinero. Es el hábito de decir, si esto es para recuperar la máquina para que yo pueda comprar, lo pongo en el banco, compro moneda, hago una inversión para que dentro de 10 años genere un capital que más el 25% que yo puedo estimar que me puedo vender el equipo viejo usado, yo tenga dinero para comprar uno nuevo. Si no llego a comprar el equipo nuevo, pero ya estoy más cerca y me falta poquito para completar y sacar uno nuevo. Es como a veces hacemos con el tema de los autos, ¿no? Vendemos el auto usado a un precio, con ese entregamos, más algo que fuimos guardando y que teníamos, sacamos uno nuevo y después se revende. Pero acá tenemos que generar la amortización. Y nadie en general se guarda ese dinero. Y si lo guarda, se lo gasta en otra cosa. Cuestión de que llegan dentro de 10 años y están en cero. Y volver a comprar una amasadora en aquel momento va a ser pesado, porque hay que hacer una inversión de cero. Entonces, ¿cómo yo calculo la depreciación? Supongamos de vuelta a la amasadora industrial, le damos 10 años de vida, yo tengo un 25% que voy a recuperar estimativamente, entonces yo tengo 450.000 por un 25%, me da 112.000. Por ejemplo, vamos a hacer acá el caso de instalaciones de la tienda ahora, pero me da 112.500. 450 menos 112.500 me queda 337.500 pesos que yo voy a tener que ahorrar a lo largo de 10 años. 10 años son 120 meses. Entonces, 337.500 que me queda dividido 120 meses, me da que yo en mis costos fijos, yo tengo que tener una amortización de 2.812 pesos. Y si fuera de un auto, que me cuesta hoy 3 millones y medio, tiene una vida útil de 5 años, lo vendo al 60% de valor, yo tengo que por mes juntar 23.000 pesos para, más esta plata de reventa, yo puedo volver a comprar un auto de estas características. Entonces, cuando yo hago la suma de todas estas depreciaciones, termino que son 44.248 pesos que va al costo. Y el precio del producto o del servicio tiene que cubrir ese costo. Como no lo calculo, no tengo idea, y si lo hago y lo calculo, pero no me guardo la plata, lo uso en otra cosa, yo hice el cálculo, lo incorporé, pero cuando llegue estos periodos, el dinero no va a estar. Y ahí es donde no tengo para reponer y voy a tener que seguir, en vez de 10, 12, 13, 14, 15, 20 años con la misma máquina,
el auto seguirá 6, 7, 8 años, el inmueble, que normalmente un edificio le dan 30, 50 años de antigüedad, y yo tengo que hacer reparaciones, remodelaciones. Una computadora se estima que en 2 años está obsoleta, ya está lenta, está pesada, ponele que en vez de 2 le ponga 3 años, le ponga 5, pero tengo que considerar una máquina registradora 10. Son ejemplos que yo fui aplicando para calcular. Ahora, vamos a hacer un ejemplo tomando a las instalaciones de la tienda. ¿Qué son las instalaciones? Y pueden ser estanterías, armarios, exhibidores, góndolas, que yo compré por 325.000, que es el valor actualizado, tiene una vida útil de 7 años. En 7 años yo ya, para mi nivel de negocio, yo ya tengo que cambiar, no lo puedo seguir teniendo, y lo vendo a todo, a alguien que lo mete por remate o por cosa usada, por el 10% de valor. Pero durante esos 7 años yo tengo que juntar la cuotita para que después yo pueda alcanzar a esto. ¿Me siguieron bien hasta ahí? ¿Se entendió el concepto de la depreciación? Ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular, pero quiero que usted quede claro cuál es el concepto y la finalidad de calcular la depreciación, qué es lo que en la teoría se hace y lo que en la práctica sucede. Si vamos al caso de la instalación en la tienda, yo tengo que el paso 1 me da 325.000 pesos, que es el valor actualizado, por el 10% me queda 32.500. O sea que dentro de 7 años, yo todas estas instalaciones lo vendo por 32.500 pesos. Entonces, 325.000 menos los 32.500, yo tengo que salir a juntar 292.500 pesos a lo largo de 7 años. Entonces, 292 en el paso 3, dividido 7 años por sus 12 meses que tiene, me da que la cuota mensual que yo debería amortizar y guardar y considerar en el costo es de 3.482,14. ¿Todos entendieron esa cuentita? Sí. Hasta acá la cuentita, la mayoría lo lleva, el contador te lo va a hacer, pero el empresario no guarda el dinero. Lo usa para esto, tapa hueco, tapa lo otro, ni siquiera se dio cuenta y lo guardó, lo acomodó, nada. Por eso muchas empresas le cuesta reponer material, porque no tiene el dinero al finalizar la vida útil para hacer la reposición, ni siquiera una parte para decir, achico la cuenta, de última veo cómo financio el resto. Están en cero. A lo sumo, el 10%. O sea que vendo y tengo 32.500. Y nunca guardé nada. Yo tengo que salir a buscar ahora esto, 292.000. ¿De dónde saco ahora eso? Y ahí es donde las máquinas siguen y siguen reparando, mantenimiento, donde le apura un poco ya no es la productividad, ya funciona el 60% de su capacidad, con lo cual ya la producción baja, los costos suben, los precios se me van y quedo fuera de mercado porque empiezo a gastar cada vez más plata para producir cada vez menos. Eso es la parte crítica de esto, que es la finanza. Planificar los resultados trata de esto. Un temita más que ya cerramos, los costos diferidos, que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Quién lo puede leer, por favor? Así no lo saturo. Yo ya leí, así que le toca a otro. Giselle, que gana leer. Dale, ahí leo. Qué mala que sos, ¿eh? Varios costos practicados por la empresa son contratados para el pago de un número de cuotas diferentes del plazo contractual. Por ejemplo, el pago del IPA de un vehículo es realizado al contado o en pocas cuotas. Sin embargo, es válido para todo un ejercicio. Por este motivo, diferimos el monto del plazo total de cobertura. En este caso, para efectuar el cálculo, dividimos el monto pagado para 12 meses y aplicamos o adaptamos al mes en el resultado.
Bien, gracias. Y para el impuesto de patente automotor, la propiedad automotor, ¿sí? Se paga 6 meses al año, pero el pago me tiene vigente los 12 meses del año. Entonces, si yo hago un pago, por ejemplo, de contado, yo no voy a aplicar el costo del pago del impuesto en el mes de enero o febrero cuando pagué. Tengo que dividir ese total por 12 meses. Y todos los meses le tengo que aplicar en el costo fijo la cuota que correspondería al total pagado por los 12 meses. Al pagar de contado tengo un descuento, obviamente que ese numerito me da más chico a que si hubiera pagado mes por mes los primeros 6 meses y yo tengo que hacer el total de ese dinero de las 6 cuotas, dividirlo por 12 y le voy aplicando mes a mes de enero a diciembre. Entonces, si yo pagué 12,000 pesos de impuestos en 6 cuotas, mes a mes yo tengo que ponerle 1,000 pesos como costo. ¿Se entiende? Sí. Ese es el costo diferido. Yo pago hoy, pero me vale por todo el año. No voy a poner todo el costo en un mes y en los otros meses no aparece mal el costo. Aparece porque está dividido en las cuotas o en los meses que corresponde al periodo de vigencia. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando ustedes van a tener por ahí impuestos, seguros y un montón de otros tipos de pagos que hacen hoy, pero tiene una vigencia. La BTV, por ejemplo, el vehículo es lo mismo. Es una vez al año o 2 veces al año, depende si el vehículo es carga, pero la amortización de ese pago lo tengo que hacer a lo largo de los 12 meses. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de calcular los costos, porque si no estoy generando una distorsión en que el costo de enero es mucho más alto que el de febrero. Y sin embargo, a los efectos yo tengo que saber que eso se prorratea. Con esta información y estos conceptos vamos a seguir trabajando la semana que viene en la segunda parte. Así que les dejo como trabajo práctico para que ustedes completen su planilla de resultados y puedan analizar a ver qué información le falta, qué le significa o qué le representa a usted lo que está resultando hasta ahora. Y así podemos comentarlo y hablar la semana que viene y hacer el ejercicio que queda para que ustedes puedan cerrar el análisis. Ya tenemos costos por un lado con el punto de equilibrio, ahora vamos a tener por el otro y cómo puedo manejar esos costos para planificar qué hago con mis precios, con mis costos, con mis inversiones. ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran ahora? Yo tengo algo cortito. Sé que por ahí se complejiza, pero en un país como Argentina, ¿no? Una amortización, ¿cómo puede proyectarse con el nivel de inflación que tan inestable? Bueno, lo que se hace es considerar, por ejemplo, la inversión de un bien y uno lo va a las cuotas que vas reservando, lo vas buscando de preservar el capital. ¿Qué significa? Lo puedes poner en un plazo fijo, que todos los meses le vas agregando el dinero, o sea, le pones un plazo fijo de, por ejemplo, 30 días con los intereses, cuando viene la otra cuota le agregas eso más los intereses y lo pones de vuelta. Entonces, te vas preservando de alguna manera el dinero. Capaz que no va a alcanzar, pero estás mucho más cerca a que si no hubieras hecho nada o te lo hubieras gastado el dinero en otra cosa. En Argentina tenemos esa dificultad, pero tenemos cosas para achicar. Hoy hay gente que no se puede comprar la máquina, el vehículo o una herramienta porque nunca lo guardó, ni siquiera sabía que tenía que guardarlo, y entonces va a tener que seguir lidiando y peleando contra un mercado competitivo con máquinas que tienen mucho gasto, mucha rotura, mucha parada y cada vez producen menos. Ok, contestado. Gracias. Bueno, entonces, gente, les dejo con las tareas para la semana que viene. Que tengan buen descanso. Cualquier duda, consultas, ahí tenemos el chat activo, ¿sí? Listo. Bueno, buen fin de. Buen fin de- Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.